Hola, yo soy Kitsia Cooper. ¡Yo soy Kitsia! Y hoy vamos a hablar acerca de los genocidios y vamos a dar algunos ejemplos representativos. La palabra genocidio deriva de la palabra griega genos, que significa tribu o nación. Y por el otro lado tenemos la palabra sida, que significa matar. Genocidio significa exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. El término genocidio nació en 1944 para hacer referencia a los crímenes masivos cometidos contra grupos. Surgió intentando describir la política nazi de cometer asesinatos en forma sistemática durante el Holocausto. Se entiende por genocidio a los actos con el fin de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Uno de los peores genocidios es el Holocausto. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba desmoralizado por su derrota y estaba en una severa crisis económica y política. En los años 20 se conformó el Partido Nacionalista, mejor conocido como Partido Nazi. Era encabezado por Adolf Hitler, quien intentó dar un golpe de Estado, pero falló y fue arrestado en 1923 y fue liberado hasta 1925. Al salir, los nazis fueron ganando poder poco a poco, hasta que Hitler se proclamó Führer y dictador absoluto en 1933. El Holocausto culminó con la muerte de más de 6 millones de judíos y entre 1 millón y medio de gitanos. La decisión nazi de llevar a la práctica el genocidio fue tomada entre fines de verano y principios de otoño de 1941. A cargo de su planificación y organización estuvo Heinrich Himmler. Él gestionó la orden de la matanza metódica y sistemática de millones de judíos, polacos, gitanos, homosexuales, comunistas, testigos de Jehová y enfermos mentales. El Holocausto terminó con la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945. Estamos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde se llevó a cabo la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. La matanza del 68 es conocida como el genocidio más actual y representativo de México, debido a que se oprimió a los estudiantes porque estaban luchando por la libre expresión. Acompáñenos a dar un recorrido en el Museo de Tlatelolco. ¡Vamos! 1968 constituye uno de los momentos más significativos de la historia reciente de México. Esta es una representación de una fotografía tomada por la prensa mexicana unos días después del 2 de octubre, que fue el día de la matanza de Tlatelolco. Aquí se puede ver más o menos como el testimonio de la huida de todas las personas que salieron de la Plaza de las Tres Culturas. Lo que antes hacían es de que agarraban a toda la gente y los metían en celdas, o sea, con la gente que estaba en las celdas, y lo que hacían es que les decían que los iban a llevar a un juicio para que los dejaran salir. Y al momento de llegar al juicio, lo que hacían, los entregaban a los militares y todas las noches los torturaban, y había mucha gente que mataban y había gente que llegó a sobrevivir. Operativo 1. Contra los estudiantes de la Policía Judicial Federal. Levantan 2.600 estudiantes. Se los llevan. La orden no es matar, la orden es llevarse a los prisioneros y darles un escarmiento. En el camino, con el escarmiento, se les pasa la mano contra 400 y los declaran desaparecidos. 240 prisioneros que se quedaron 2 años y medio en Lecumberri y más de 1,000 que estuvieron presos 1 semana o 2 semanas y los fueron soltados. Eso fue el operativo 1. Nosotros nos encontramos en la Plaza de las Tres Culturas. Ahí fue el edificio en el 3er piso donde se juntaron los estudiantes a hacer la demanda de protesta sobre la libertad de expresión. Y había como fue una fecha cerca de las Olimpiadas, había muchísima gente como que venían de turistas, niños, gente que venía caminando, y se llevan a juntar aproximadamente unas 10,000 personas para escuchar la protesta de los estudiantes. Además de los 10,000 estudiantes, habían 5,000 militares infiltrados que venían vestidos de civiles y se reconocían entre ellos porque tenían un pañuelo blanco envuelto en la mano derecha. Es importante aclarar porque como hay mitos que se han desarrollado. Cuando ocurrió la matanza estaban muchos helicópteros en la parte de arriba y lanzaron una luz de bengala, y esa fue como la señal que dieron para el ejército mexicano para empezar los disparos. No, es que aventaron una bengala de un helicóptero.
Y dices, ¿cómo que aventaron una bengala en un helicóptero? ¿Que las bengalas las tiran de arriba para abajo? Lanzaron cerca de 15.000 proyectiles, hubieron 325 muertos, 700 heridos y 5.000 personas que fueron a prisión. A pesar de que los estudiantes venían desarmados, los militares traían pistolas y se empezaron a disparar entre sí sin darse cuenta que eran de su equipo. Según diversas investigaciones de periodistas y de investigadores del extranjero, la cifra de muertos sobrepasa las 300 personas. Sin embargo, el gobierno dijo que habían sido únicamente 28 personas las desaparecidas. Pero las víctimas en total aquí fueron 1.700. 1.700. Entre pueblo y estudiantes. A pesar de que el tiroteo duró aproximadamente 29 minutos, todavía se escucharon disparos aislados hasta las 12 de la noche aproximadamente. ¿Quién iba a ejecutar el genocidio? El ejército. El 3 de octubre salieron diferentes encabezados en los cuales se refería a lo ocurrido el 2 de octubre. En ellos se hablaba acerca de que el ejército entró con diferentes armamentos y armas de uso exclusivo de las fuerzas militares. Los militares lo que hicieron fue un movimiento de pinza en el cual bloquearon diferentes entradas para que los estudiantes o las personas que se encontraban adentro de la plaza no pudieran salir. El genocidio se realizó en coordinación, ejército y gobernación. Se oprimió a los estudiantes porque estaban manifestándose pacíficamente por mayores derechos hacia su libre expresión. Incluso no crean que fueron muertos por accidente. No, muertos en el sentido de irlos a matar directamente. A la gente de aquí del genocidio los fueron a matar. Sí, no es que los andaban correteando y porque estaban huyendo los dispararon. No, les cerraron el paso para matar. Y además lo pensaron, lo planearon. Esa es una de las características del genocidio. Lo planearon. Es más, el crimen importante aquí no fue contra los estudiantes, fue el genocidio. Por eso, el genocidio es lo trascendente. Un genocidio es la declaración de guerra contra un pueblo. Por eso, el pueblo está levantando una plaza. El operativo 2, ya que se habían llevado los estudiantes, ejército y gobernación toma la plaza. En ese rincón, y Servando González lo filma, cientos de hombres, mujeres y niños fueron acribillados a 2 fuegos y rematados con bayoneta. Agarraron a la gente y le dispararon por todos lados. Como le dispararon por todos lados, la gente por el instinto de conservación se compactó, formó un escudo de 2 hileras de cadáveres, con la ilusión, porque era una ilusión, ni siquiera una esperanza, era una ilusión, que iban a dejar de disparar y se los iban a llevar prisioneros. Cuando pasa más de media hora y no terminan de matarlos, porque se les complica el asunto por el mismo escudo humano, José Hernández Toledo, que estaba detrás de la iglesia, pide el parte y le dice al Señor, disparamos y la gente no se muere. Él no entiende, se rompe el protocolo de seguridad, se asoma y ve lo siguiente, que es lo mismo que filmó Servando González desde la torre. En ese rincón, la gente estaba totalmente comprimida, recibiendo impactos de M1 y no se derrumbaba la masa. El José Hernández Toledo, el general a cargo del genocidio, se desespera. No se lo puede llevar a matar a otro lado, tiene que matar aquí. Manda un helicóptero, el helicóptero sobrevuela la masa, salen 2 ametralladoras M50, balas antitanque para perforar 2 pulgadas de acero. Con eso los hicieron de todo. Pero eran 600, eran muchos. Entonces rompieron casi la mitad de la masa, hicieron polvo. Y los demás que sobrevivieron les volvieron a disparar. Una vez que se fue el helicóptero, siguieron disparando con M1 hasta que no quedó nadie de pie. Cuando ya no quedó nadie de pie, entraron con bayoneta a rematar a todos y cada uno. Es decir, no se podían llevar ni a un herido ni a una bolsa. Tenían que estar quietos. La gente, eso duró 1 hora 15 minutos. Está aquí, con todo detalle. Y esa hora 15 minutos la vieron en palco preferente y primera fila la gente de ese pueblo. Este es un monumento en donde se encuentran algunos de los nombres de los estudiantes que fueron asesinados en el suceso del 68
por el gobierno y nos podemos dar cuenta que hasta la fecha les entregan ofrenda y por esto podemos recordar ese el 2 de octubre. Este fue nuestro trabajo acerca del genocidio. Esperamos que les haya gustado. Estuvimos todo el día. ¿Quién va a decir? 1968 constituye uno de los momentos más significativos. Todas las noches nos torturaban y había mucha gente que mataban y había gente que llegó a sobrevivir. Se comieron la ofrenda, o sea, les dejan... No, pero córtale, mi chavo. Envuelto en la mano. Se les echa sangre. No mames. Bueno, pero ¿te puedes ir, porfa? De por sí no estoy pudiendo. Te pongo nerviosa. ¿Qué? Sí. Se reconocían... No, es que ya no sé qué estoy pensando. A pesar de que las cifras reales con diferentes tipos de armamentos, y hasta ahí. Sí, o sea, súper niña del libero. Acaba de ocurrir esto. Vas. No. Esto es un símbolo de cómo el gobierno es capaz de oprimir a estudiantes. O sea, ok, este es un monumento que ¿Monumento de qué? Ofrenda. flores. Este es un monumento. Este es un monumento. Uno de los genocidios más grandes que hubo en Pablo. Son los 4 al mismo tiempo. Muchas gracias. Gracias por su atención.